Ya lo sabemos, los trenes no dejan de rodar y el tráfico ferroviario sigue creciendo. Exploraremos la ciudad de sur a norte y seremos testigos de la gran variedad de lugares por donde las locomotoras hacen rugir sus imponentes motores. No hay excepciones, los rieles de Torreón nunca decepcionan, será una jornada interesante. La primer zona industrial de la ciudad, abrazada en todo momento por el monumental Cristo de las Noas, es el kilómetro 1132 de la línea A. La solitaria 4843 espera autorización para ser llevada al taller de pailería, ya que presenta daños en los escalones del lado del conductor. El tren que esperan es el directo Piedras Negras Torreón, con su formación de 2 locomotoras al frente y una al final. La 4630 sella el final de un tren que es remolcado por puras ES-44. Ya hemos visto esta locomotora en múltiples ocasiones, pero hoy es mi día de suerte. Finalmente pude verla como líder al frente de un tren automotriz. Es el kilómetro 1137 y es la única curva que tiene Torreón, al menos en la zona urbana. El tren automotriz se dirige al patio donde se hará cambio de tripulación y seguirá su camino hacia Irapuato. Si se quedaron con ganas de escuchar el silbato, sean pacientes, todo está fríamente calculado. Este pesado tren granelero llega con 4 locomotoras, una al frente y 3 al medio.
En cuanto llegue al patio se le acoplará una locomotora más y saldrá con 5 hacia el sur, como lo veremos en unos minutos. En potencia distribuida se utiliza la fuerza de 3 locomotoras, destacando una Tier 4 y la Ferromex 4527. La primer hace 4400 en portar los colores de la nueva imagen de la empresa. Kilómetro 1135. Detrás de mí se ubica la antigua estación y su gran patio. A lo lejos ya se ven las farolas de la 4618, que junto a la 4102 arrastran el tren fierrero vacío rumbo al puerto de Manzanillo. De pronto a este señor le dieron ganas de irse a dormir temprano y se puso a correr junto a las vías, justo cuando la locomotora ya se acercaba. Una acción nada prudente, pero al final pudo cruzar. Bien sabemos que pudo acabar de otra manera. Y bueno, la ortografía no era algo importante. No puede faltar la vuelta al patio. Una Ferrosur con su esquema en verde se encontraba en el centro de inspección, mientras que en lavado estacionadas un par de SD42. La 3183 con un notable golpe en su nariz.
Se los dije, no nos quedaríamos con las ganas. El automotriz se va rumbo a Irapuato, pero no sin antes escuchar ese estruendoso silbato y grabarla junto a esa Dash 9 que la acompaña. Más al sur es el kilómetro 1126, es decir, 11 kilómetros al sur de donde comenzamos el video. Ya se nota que la zona urbana ha quedado atrás. La tranquilidad de esta zona es un lujo. Ahora espero la salida del tren granelero, que ya opera 5 locomotoras rumbo a su destino. Se añadió a la 4604 para finalmente tener una formación 2 más 3. El saludo no faltó.
Aún más al sur, es el kilómetro 1124 y ya se asoma un extraño tren intermodal. Se acerca a una supersónica velocidad de 15 kilómetros por hora, tardando 3 días hábiles en recorrer esta pequeña curva. Pero mientras llega hablemos de la zona. Es una zona industrial llamada Ferropuertos, y se trata de la periferia del territorio correspondiente a la ciudad. Cuando pitó la locomotora se escucharon algunos aullidos. Estamos aún más lejos de la zona urbana, y la fauna silvestre hace que este video casi se convierta en un documental de National Geographic. Incluso 2 coyotes adornan la toma pasando frente a la locomotora. Otra cosa curiosa es que esta locomotora también tiene cinta de precaución en los escalones laterales, exactamente igual que la primera locomotora que apareció en el video, la 4843. Es un intermodal muy variado, con plataformas y contenedores de múltiples empresas, incluyendo a Ferromex. Pero es aquí donde comienza lo extraño porque de pronto el tren intermodal se convierte en un tren granelero, y al final, también unos cuantos boxcar. Sin duda se aprovechó muy bien la potencia de este par de híbridos. Finalmente el tren llegó directo a patio y el video llegó a su fin. Y así son los días treneros en Torreón. Esperando que el video haya sido de tu agrado, nos vemos con una nueva entrega el próximo lunes.